Dios los bendiga, hermanos y hermanas, que la gracia de Yahshua HaMashiach esté con vosotros. Bueno, hermanos, aquí les traigo una foto de la línea del tiempo que ha transcurrido en nuestra hasta nuestra época, desde Adán hasta nuestra época. En Génesis 6:3 dice, hermanos, que el Señor dice en su palabra que mi espíritu no contenderá con el hombre, porque ciertamente él es carne y muere, sino que sus años serán 120 años. Y si usted escudriña la escritura, hermanos, usted va a encontrar que los patriarcas vivieron hasta 900 años, pasando los 120 años. Y si lo tomamos, hermanos, como jubilares, lo multiplicamos por 50, hermanos, nos da 6000. En lo que compete, que son 6 días. Porque usted ha escuchado que para el Señor 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Desde Adán hasta nuestra época, hermanos, han transcurrido 6 milenios. Quizás el Señor se estaba refiriendo ahí que la estancia del hombre serían 6000 milenios, o 6 días. 120 años por 50, en lo que dura un jubileo, da 6000. Entonces, hermanos, también tomamos como dato curioso de la semana 70 de Daniel, cuando dice que a la mitad de la semana se le quita la vida al Mesías. Y el día 4, hermanos, exactamente se le quita la vida al Mesías. Y en ese día, hermanos, también Israel murió espiritualmente, porque no reconoció a Mashiach. Y más adelante, pero en el día 4, hermanos, también Tito destruye el templo y los hijos de Israel son dispersos. ¿Sí? Pero dice la palabra, en la profecía, en Oseas 6:2 dice, y después de 2 días nos dará vida. O sea que iban a resurgir como nación el 14 de mayo de 1948. La higuera reverdece. Israel es la higuera. Y el Señor dijo, nos dio datos muy importantes. Cuando veáis todas estas cosas, dice la palabra de Dios, que sabré que está pronto mi venida. De la higuera aprender la parábola. Cuando la higuera ya brotan sus hojas, saber que el verano está cerca. ¿Cuál es el verano? Su venida. Su venida, su segunda venida. Y cuando el Señor vendrá a reinar 1000 años. ¿Sí? Y entonces, hermanos, también tenemos las fiestas solemnes que el Eterno dejó, que todos debemos celebrar. Muchos cristianos evangélicos piensan que estas fiestas no son para ellos, porque dicen que es para los judíos, yo soy hijo de Dios, yo no soy israelita. Bueno, si eso piensan, hermanos, es porque tienen desconocimiento de la palabra del Eterno, porque la palabra de Dios dice que cuando recibimos a Mashiach fuimos injertados al buen olivo. ¿Y cuál es el buen olivo? Que es Israel. ¿Sí? Y por lo tanto somos partícipes desde la raíz. O sea que somos hijos legítimos de Abraham. Por lo cual, hermanos, tenemos que guardar los pactos del Eterno. ¿Sí? Y todas las fiestas solemnes son para nosotros también, porque ya no son dos, somos un solo pueblo. Así que este es un llamado a todos los evangélicos cristianos que se quiten esa idea de que siguen siendo gentiles, porque ya no son gentiles, son israelitas, porque están guardando la fe del Mesías. Y lo único que les falta es guardar los mandamientos del Eterno, porque ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto lo hizo el Señor con la casa de Israel, no lo hizo con los gentiles. A los gentiles el Señor no les entregó Torah, le entregó Torah a Israel. ¿Y por qué le entregó la Torah a Israel? Porque la Torah es instrucción de vida. ¿Qué es una instrucción de vida? Instrucción de vida es para saber vivir
o cuando usted se compra un aparato nuevo, siempre va a encontrar un manual para saber cómo manejarlo. Exactamente así es con nosotros. En el manual viene cómo debemos vivir, qué es lo que debemos de comer, cómo debemos de vestir y infinidades de leyes que el Eterno nos dejó para vivir conforme a su voluntad. Eso es la Torah. Y con esto, hermanos, no piensen que esto es judaizar. Nosotros no pretendemos judaizar a nadie, porque muchos han caído en el error de que judaizamos a los hermanos cristianos, pentecosteses o evangélicos. No, hermanos. De antemano sabemos que el Señor no vino a establecer ninguna religión, Él no vino a profesar ninguna religión. El Señor dijo, no penséis que yo vine a abolir la ley a los profetas, ¿sí? Sino que yo vine a dar cumplimiento de ellas. ¿Y cuál es el cumplimiento de ellas? Que el Señor vino a cumplir las fiestas. El Señor murió en Pascua, ¿sí? En Hamasot fue sepultado con los panes sin levadura, porque la levadura representa el pecado, enterró el pecado. En Bikurim resucita, que es la primicia de los muertos. En Shavuot el Señor derrama su espíritu sobre los 12 apóstoles, haciéndolos hablar en lenguas. En Yom Teruah regresará del famoso Natsal, de la resurrección de los muertos, que muchos le conocemos como el arrebatamiento. En Yom Kippur el Señor perdonará a su pueblo y juzgará. Y en Sukkot el Señor regresará para reinar 1000 años, porque el Señor nos habla, y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y ellos serán su pueblo, y Él será su Dios, y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, ¿sí? O sea que en el día sábado, en el día 7, que es el milenio, el Señor regresará y le pondrá fin a la cautividad. Todos los hijos de Israel regresarán, se pondrá fin a la cautividad. Muchos piensan que ya regresaron todos los israelitas a Israel. Están equivocados, hermano. Solamente Judá está en Israel, porque a Judá no se le quitó esa promesa de que nunca jamás iba a ser quitado del medio, ¿sí? Las demás tribus fueron dispersas, hermanos, aún siguen dispersas, con los cuales se paganizaron, se hicieron gentiles, ¿sí? Y entre ellos estamos nosotros, que perdimos nuestras raíces hebreas, porque tras la Inquisición romana, hermanos, persiguieron a judíos, mataron a judíos, y muchos se hicieron católicos por no querer morir. Y por eso le obligaron a sus hijos que cerrasen la boca sobre sus raíces. Y como fue creciendo la descendencia, se olvidó, hermanos, y todos adoptaron la católica, por el cual, hermanos, nos paganizamos, por eso crecimos en la católica. Pero el Señor dice en su palabra, yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz. El día que nos predicaron el Evangelio, el Señor, el Mashiach, nos vino a llamar. Y como somos ovejas, hermanos, le seguimos. Ahora, hermanos, le seguimos. Por lo cual, hermanos, como les digo, usted ya no es gentil, sino que ahora es israelita, porque fue injertado a la nación de Israel. Todos los pactos que son para Israel son para ustedes, pero tienen que guardar la Torah, hermanos. Tenemos que guardar la Torah, ¿sí? Y tenemos que guardar las fiestas solemnes del Eterno. Muchos cristianos no quieren guardar las fiestas solemnes del Eterno, pero quieren guardar la Navidad, Día de Muertos, y San Valentín, Día de las Madres, Día del Padre, y que Año Nuevo, cosas que no vienen en la Biblia, los quieren guardar. Y fiestas solemnes que el Señor nos dejó que guardemos, no las quieren guardar. Así que, hermanos, los 120 años, hermanos, se refiere a 120 años jubilares que el Señor le daría al hombre que esté en la tierra, ¿sí? Hasta ahorita han transcurrido 6 días, 6000 milenios, que estamos en el día viernes, a punto, hermanos, de que comience el día 7, ¿sí? Pero en la semana 70, hermanos, también han transcurrido 69 semanas, el cual solamente falta una.
por el cual, hermanos, esas semanas son de 7 años, el cual solo faltan 7 años para que se cumplan las semanas 70 de Daniel y regrese el Mesías. ¿Sí? Con esto, hermanos, no me malentienden, no estoy poniendo fechas. Aquí no aparece ninguna fecha de cual el Señor regresará, porque la palabra de Dios dice: nadie sabe el día ni la hora, pero sí podemos saber y medir los tiempos el cual el Señor regresará. ¿Sí? Sabemos que nuestro Mesías regresará, o el famoso arrebatamiento será en fiesta de las trompetas, en Yom Teruah, porque dice el apóstol Pablo: y se tocará la trompeta, porque está hablando de una fiesta judía. ¿Sí? Así que, hermanos, esta es una línea del tiempo, espero que la entiendan. ¿Sí? El Señor no retarda su venida, como muchos lo tienen por tardanza. Solo falta por ahí ustedes pueden ver otra línea ahí que está en medio, casi empezando al día 7. Es porque esa es nuestra época. Y ese espacio es para los días de gran tribulación que faltan. ¿Sí? O sea que el arrebatamiento, hermanos, está a la puerta. Todo aquel, dice la palabra de Dios, que aquel que es inmundo sea inmundo todavía, pero aquel que es santo, santifíquese todavía. ¿Sí? Este es un llamado para las ovejas, para las verdaderas ovejas. ¿Sí? Hermanos, el tiempo, hermanos, ya se está acabando. Ya no hay tiempo, hermanos, de regresar hacia atrás. Ahorita es tiempo, hermanos, de mirar hacia adelante y guardar los pactos del Mesías. ¿Sí? Por eso, hermano y hermana, amigos evangélicos, cristianos, yo les animo, yo les invito a que vuelvan a los pactos del Eterno, porque el Señor no tarda. ¿Sí? Mucho tiempo también yo fui engañado, hermanos. Tuve esa creencia de que yo ahora seguía siendo gentil, pero hubo un día, hermanos, que el Señor usó la vida de nuestro hermano Jaime Guzmán, y ahí me di cuenta de muchas cosas y pude comprender, hermanos, que somos israelitas y nuestras raíces son hebreas. ¿Sí, hermanos? No me malentiendan, como les dije, no pretendo cambiar de religión a nadie, simplemente trato de que vean la verdad con este tema, hermanos, para que muchos que caminaban en el camino perdido vengan a los caminos verdaderos del Eterno. ¿Sí? Hasta ahorita han transcurrido 6 días, a punto de comenzar el día 7, que es el día del Señor. Con esto, hermanos, les explico que ahí también dibujé una menorá de las 7 lámparas que representan los 7 espíritus de Dios, las 7 fiestas que el Eterno dejó que cumplamos. Ya estamos a punto de celebrar la Pascua, y yo les animo, hermanos, a que vuelvan a los pactos del Eterno, porque el Señor no retarda su venida. Y ahí en el día 7, hermanos, como dice la palabra de Oseas también, en Oseas dice ahí que mas al tercer día nos resucitará. O sea que Israel resucitaría, hermanos, espiritualmente en el día 7. ¿Por qué? Porque es cuando el Señor se les va a revelar a los israelitas, a la casa de Judá, que Él es el Mesías. Ahí van a reconocer los judíos que Yahshua HaMashiach es el Mesías. Y al que recibieron es un impostor, porque el enemigo vive imitando a Dios todo el tiempo. Odia a Dios, pero se la vive imitándolo. O sea que va a hacer cada una de las cosas que el Eterno hizo,
para confundir y engañar aún a los escogidos. Tengan cuidado, hermanos, estos días postreros, porque en esos días postreros se han levantado hombres engañosos, se han levantado hombres malvados que se infiltran en las iglesias para tratar de desviar al pueblo, para tratar de desviar a las ovejas o tratar de devorarlas, lobos vestidos de ovejas. En Judas 1:4 nos dice que muchos hombres entrarán encubiertamente para hacer un libertinaje, el don de la gracia. ¿Por qué libertinaje, hermanos? Porque hoy en día muchos evangélicos se han corrompido. La mayoría de los evangélicos se ha corrompido, hermanos, en la música, en las doctrinas, sobre el derramamiento de espíritu, que muchos piensan que el Señor derrama su espíritu y entonces empiezan a revolcarse en el suelo. Eso no es derramamiento de espíritu. El verdadero derramamiento de espíritu, hermanos, el Señor se va a derramar sobre tu vida cuando tú le des y decidas dejar el mundo. Y entonces el Espíritu te va a preparar para encontrarte con el Mesías, te va a preparar en santidad, te va a preparar para escudriñar las Escrituras y entienda las profecías. Es cuando el Espíritu realmente desciende sobre uno. Muchos piensan que tirarse a hablar en lenguas hoy en día es el derramamiento de espíritu y empiezan a hablar cualquier cosa, cualquier barbaridad. Hoy en día, hermanos, ya no hay el derramamiento de lenguas, porque las lenguas, hermanos, aquel tiempo, hermanos, el Señor las permitió para que los hebreos, los israelitas, los discípulos predicaran a los judíos que venían de fuera para celebrar Pentecostés. Los judíos que hablaban otros idiomas, que venían de otros países. Para entonces el Señor derramó su espíritu para que los apóstoles les predicaran a ellos. Primero el evangelio se le predicó a la casa de Judá y luego Dios llamó al apóstol Pablo para predicar a los gentiles. Dios llamó al apóstol Pablo para predicar a los gentiles, o sea que Pablo fue apóstol para gentiles y los demás fueron apóstoles para la casa de Judá, porque una ocasión el Señor le dio una orden para que predicara a los gentiles, que le hablara a Cornelio, pero como él dice, no, yo no entro en casa de paganos, porque esa era la ley talmúdica. En la ley de la Torah no viene, no pongas ningún pie sobre la casa de un gentil, sino que es la ley talmúdica o de la Cábala, ¿sí? Donde los israelitas no podían mezclarse con otros pueblos, no podían convivir, o sea, sentarse a comer en su casa. Por eso a nuestro Mesías lo acusaban de que comía con recaudadores de impuestos o rameras, porque un judío no podía hacer eso, porque se recuerda la ley talmúdica, esa es la ley de los hombres. Por eso el Señor le habló al apóstol Pedro. A través de la visión que el Señor le dio, donde dijo, mata y come, y Pedro le dijo, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Y le dijo, no llames impuro a lo que yo ya santifiqué. Ahí no estaba hablando de animales literales, estaba hablando de gentiles. Gentiles como tú y yo, hermano, que éramos gentiles en su tiempo. Pero el Señor nos santificó a través de su sangre, nos injertó a través de su muerte, ¿sí? Por el cual, como le digo, ya no somos gentiles. Y muchos cristianos han malentendido ese pasaje, ese versículo como pretexto, porque muchos ya dicen, no, que el Señor ya santificó toda carne y podemos comer puerco, podemos comer camarón y cualquier cosa de mal inmundo. El Señor, lo que dice en su palabra, jamás se retracta. Cuando el Señor dice algo, no se va a retractar, porque Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Sí? Ahí no estaba hablando de animales literales, sino que estaba hablando de gentiles, que también tenían que llevar el evangelio a gentiles, porque la misericordia se extendió para todos. Pero cuando uno recibe Mesías, hermanos, ya no es gentil, sino que ahora es ciudadano israelita. ¿Sí, hermanos?
Aquí les dejo la línea del tiempo que les acabo de decir. Es muy importante, hermanos, porque con esto podemos entender muchas cosas. Espero que la hayan entendido, hermanos. Espero que se entienda. Estamos en el día 6, a punto de iniciar el día 7, el milenio del Eterno. Ahí es cuando se le ungirá al Mesías como rey, y de Sión saldrá la ley. Como le dije, ningún hijo de Israel va a quedar disperso en esos tiempos. Todos regresaremos a Jerusalén. Y por eso dice, la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Sí? Y seremos y le serviremos al Señor en su templo 1000 años. ¿Sí? 1000 años estaremos reinando con el Mesías. Así que, hermano, lo animo a que vuelva a las raíces hebreas y guarde los pactos del Eterno, porque la primera congregación, la Keilah, la iglesia, hermanos, no era católica ni pentecostés o otra religión, sino que eran judíos que guardaban la fe y los mandamientos de Yahshua HaMashiach. La ley está escrita en nuestros corazones y en nuestras mentes. Este es el nuevo pacto. Para no hacer largo este video, hermanos, ya les dejo aquí. En otra ocasión vamos a subir más videos como este. Que Dios los bendiga, hermanos. Que la gracia de Yahshua HaMashiach esté con vosotros. Un saludo para mis hermanos de México, Naucalpan, a la casa de oración, de parte de la iglesia Monte Los Olivos. Shalom Ubraja.